está? Buenas noches. Bien, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Somos Core y en esta charla en recomendaciones de cómo implementar un sistema de gestión de compliance exitoso, tenemos el gusto, el placer de contar con Jairo Ángel, un gran amigo. Para contarles un poco la trayectoria de Jairo, él es ingeniero con más de 35 años de experiencia en sistemas integrados de gestión. En gestión de compliance y antisoborno, él ya tiene más de 10 años de experiencia y es certificado y calificado por PSB Internacional. Es auditor antisoborno y compliance y está llevando actualmente una maestría en ISO 37301 en España. En Icontec, que es un ente certificador y normalizador en Colombia, ya tiene 23 años, como en consultoría más de 20 años y en docencia más de 23 años en Centroamérica y Colombia. Jairo, estamos muy gustosos, te agradecemos tu tiempo y la audiencia es tuya. Muchas gracias Carmen por la invitación y muchas gracias a las personas que se han vinculado a que tengamos esta conversación relacionada con la ISO 37301 de sistemas de gestión del compliance. Voy a permitirme compartir pantalla, un segundito, y quiero ponerles una presentación en PowerPoint que nos sirva a nosotros de guía, de orientación para tener esta conversación, ¿sí? Bueno, de entrada, quiero que hablemos básicamente de tres temitas muy simples, muy sencillos. Uno, pues básicamente el objetivo de esta conversación es simplemente intercambiar conceptos relacionados con el tema del compliance. Allí voy a centrarme en las características generales del modelo. Eh, mm, Supongo que algunas de las personas que están aquí vinculadas en este momento ya tienen conocimiento sobre las estructuras que maneja la ISO en materia normativa, así que eso nos dará un poco de facilidad a la comprensión, pero vamos a mirar los elementos centrales del modelo, ¿sí? Y luego quiero que hablemos un poco sobre el tema de las recomendaciones, qué es lo que se pretende en estos temas, ¿no? O sea, cuál sería desde el punto de vista cuando una organización va a tratar de implementar este modelo de gestión, que valdría la pena que tengan en cuenta para lograr de una manera muy exitosa su implementación. Siempre es un reto muy fuerte eh, tratar de, con éxito, lograr estas implementaciones. Seguramente algunos de los que están aquí han tenido la experiencia de implementar sistemas de gestión y saben que esto es un poco exigente. Bien, entonces, pues miremos rápidamente qué es lo que nos propone este modelo, ¿sí? En esta gráfica es traída específicamente de la ISO 37301, ¿sí? Es una gráfica que es bien interesante porque digamos que hace un resumen global del modelo completo, del modelo completo. En la parte superior ustedes pueden observar pues, que se habla de algunos objetivos y que serían básicamente los objetivos que se pretenden con la ISO 37301. Entre esos objetivos está pues, la integridad, ¿cierto? Buscar el tema de actuar de manera íntegra, la cultura, cumplir, o sea, la conformidad, el cumplimiento, la reputación. Bueno, digamos que hay unos objetivos centrales que está persiguiendo esta norma y se apoya en unos principios. Estos principios que están esbozados aquí definitivamente no están completos, ¿sí? Hay que recordar que esta norma salió en junio del año 2021, ¿sí? Para esa época todavía se estaban dando los toques finales de la norma ISO 37000 de gobernanza, que finalmente iba a establecer 11 principios de lo que va a ser la gobernanza. Entonces aquí vamos a encontrar que la norma 37301, cuando sale, todavía no estaba terminada la de gobernanza y toma los principios que definitivamente se iban a considerar. Esto supongo yo que cuando salga la segunda versión de la ISO 37301, pues tendrá que acoplarlo a lo que va a ser la norma, a lo que es hoy día la norma de gobernanza, que como les decía, salió el 6 de diciembre del año 2021. Así que estos principios que se ven aquí
No quedaron todos, hay unos que se fueron de allí y otros que aparecieron y al final quedaron 11, o sea que ahí habría que hacer un pequeño ajuste de esto. Sin embargo, ahorita miramos cuáles son, porque sí es extremadamente importante si queremos nosotros tener éxito en el tema del compliance. Vamos a necesitar mucho el tema de los principios de gobernanza, significativamente. Ok, en el centro vamos a encontrar el famoso PHBA, ¿sí? Tal vez como lo expresó Walter Schuhart cuando lo creó, digamos, tenemos un conjunto de actividades de la planificación, luego pasamos a las del hacer, luego las del verificar y las del actuar. En ese sentido, la norma, esta norma ISO 37301 comparte la estructura de alto nivel y esa estructura de alto nivel, por supuesto, está basado en la gestión a partir del PHBA. Entonces, igual vamos a tener capítulo 4 de análisis de contexto, el capítulo 5 que será el tema del liderazgo, el capítulo 6 de planificación, que digamos que esos son los primeros que normalmente ponemos en el planificar, el 7 que es el capítulo de apoyo, vendrá después el capítulo 8 que es el de la operación, y pasamos luego al capítulo 9 de verificar y el último que es el de actuar con el capítulo 10. Básicamente, en ese orden de ideas va a estar en una estructura de alto nivel simple. Ok. Ahora, aquí hay una cosa que me parece interesante de resaltar con respecto a esta norma, ¿sí? Lo que está en el centro. Yo los invito a que miremos lo que está en el centro. En el centro pone tres como ejes, a diferencia de las demás normas. Si ustedes observan los gráficos que vienen en las normas ISO, en el centro todas hablan de liderazgo, solamente liderazgo. En esta oportunidad van a poner liderazgo, gobernanza y cultura. O sea que ahí aparecen tres elementos que son como el eje central de lo que es la norma. Y otro elemento central que aparece acá, ¿sí? Son seis verbos rectores que hablan del sistema de gestión. Establecer, desarrollar, implementar, mantener, evaluar, mejorar, ¿sí? Aquí, con base en esto, pienso que vale la pena más adelantito. Vamos a hablar de algunas, no sé, de una intención extremadamente importante que debemos tener cuando implementamos sistemas de gestión, que yo hablo del diseño, pero ya vamos a hablar un poco sobre eso. Porque el sistema de gestión debe ser establecido, ¿cierto? Debe ser establecido, desarrollado, implementado, etcétera, ¿cierto? Entonces me parece interesante ahora, cuando lleguemos a este punto del diseño, que quiero que incluyamos dentro de la conversación este tema del diseño, para consolidar bien lo que significa esa palabra establecer sistema de gestión. Tal vez, si ustedes han sido auditados en algún momento, en cualquiera de las normas, en cualquiera de los modelos de gestión, que estamos hablando de calidad o de inocuidad o de seguridad del trabajo, ambiental, algunos de estos modelos de gestión, siempre nos han hablado de establecer, pero yo siento que cuando se llega el momento de hacer las auditorías, uno se pregunta, ¿y cómo un auditor evalúa si se estableció o no se estableció? Porque finalmente es un debe. ¿Sí? ¿Cuáles son las evidencias del establecimiento de un sistema de gestión? Son preguntitas que quedan como en el aire, difíciles a veces de abordar, y más bien, pues supongo que sí lo tienes, pues porque tiene todos los componentes. Sin embargo, no, de pronto no está bien establecido. Ok, allí dejamos ese punto de discusión, lo vamos a retomar más adelante. Viene en la parte de abajo todo el tema el tema de la organización y su contexto. Digamos que en esta gráfica nos empieza a aproximarnos al tema legal, al tema social, al tema cultural, digital, financiero. Y bueno, esto es un reconocimiento tal vez de lo que ya por ahí en 1968 se había formulado como el PEST, ¿cierto? Digamos, de esa sigla que nos dejaron en el año 1968. Desde esa época viene, no recuerdo bien los autores en este instante, pero esa sigla del PEST significaba político, económico, social, tecnológico, que con el tiempo, desde el 68 para acá, pues se le han incluido otros dos aspectos bien interesantes, que es el tema ambiental y el tema legal. A veces aparece como PEST, como PESTAL o como PESTEL,
dependiendo del idioma también en el que lo hagamos. Ok, pero fíjese que en esa parte de abajo de esa gráfica que me están contando, en esa, dice eso, la organización y su contexto, pues básicamente nos estamos acercando a ese criterio que ya estaba absolutamente en todas las normas. Así que esta norma, como las demás normas, tiene una estructura semejante, una estructura de alto nivel, hace un análisis de contexto como todos, ya vamos a mirar un poco los capítulos, pero digamos que desde ese punto de vista no se observa grandes diferencias. Yo creo que la gran diferencia está en el contenido mismo y en la forma incluso en que lo han ordenado. Porque si hay un cambio en el ordenamiento de algunos requisitos. Ya vamos a mirar un poco en ese sentido. Yo prefiero ver esto, digamos, este gráfico, prefiero verlo de una manera un poco diferente, ¿sí? Y quiero apoyarme en este momento, ¿sí? En la mirada que tuvo Joseph Juran con respecto al tema del PHBA. Joseph Juran también es un autor muy importante de mucha información relacionada con los diferentes sistemas, en particular el de calidad, pero Joseph Juran propone, hicimos una gráfica aterrizando la metodología de Joseph Juran, ¿sí? Que es el mismo PHBA, propuesto por Walter Schuhart en la década de los 20 del siglo pasado, pero lo pone en espiral, no lo pone como ciclo, sino que lo pone como espiral, ¿cierto? Y aquí en esta parte, pues lo que yo voy a decir es que el verde, para empezar como en la parte de abajo, ese verde sería los capítulos 5 y 6 de la norma hoy día, que sería la planificación, el capítulo 7 y 8, que sería el rojo que está allí, sería el hacer, el capítulo 9, que es el naranja, creo yo, y el azul, capítulo 10, que es la acción, para continuar eternamente haciendo esto. Ya ser el mejor se convertirá en una utopía, porque siempre podremos mejorar. Y esto es una idea, pues, centrada mucho en la dialéctica, aplicar los diferentes procesos y aplicar esta metodología del PHBA, bien importante. Entonces, digamos que es una mirada un poco diferente, ¿sí? Que yo creo que se asemeja más a lo que es verdaderamente la mejora continua. Porque dejarlo como ciclo, pues definitivamente vamos a repetir acciones que si es un ciclo, pues vamos a ser repetitivos y tampoco se alinearía mucho con el concepto de proceso. El concepto de proceso, que su etimología, la palabra lo que significa es marcha adelante, un poco diferente a lo que nosotros interpretamos hoy día en los modelos de gestión. Pero bien, entonces digamos como me aproximo con esto y ahora voy a poner aquí lo mismo que vimos en el gráfico anterior, que es el eje central de todo lo que va a ser el sistema de gestión, porque esto es gestión, lo que estoy pintando aquí es gestión, ¿cierto? El eje central son tres elementos claves: el liderazgo, la gobernanza y la cultura. Esos son los tres ejes centrales. Eso es lo que van a sustentar la mejora organizacional. Eso es lo que va a sustentar la misma organización, logrando, por supuesto, obtener, ¿cómo se llama?, sostenibilidad en el tiempo. El liderazgo, pues simplemente lo busqué en la RAE, ¿sí? Dice persona que dirige o orienta a un grupo al cual reconoce su autoridad y esto, ¿cierto? Eso básicamente es lo que es el tema del liderazgo. Eso es una responsabilidad. Y aquí hay una cosa muy interesante porque, primero que todo, es el que orienta, dirige, ¿cierto? Pero el reconocimiento de los demás seres humanos de que usted es el que está orientando y finalmente vamos a ir en la dirección que el líder lo esté diciendo. Es muy importante esto porque culturalmente tenemos un arraigo muy profundo en este tema. Fuerte, muy, muy, muy fuerte. Entonces, habría que aprovechar de manera interesante este concepto de liderazgo. En materia de gobernanza, me quise traer los criterios que nos traen nuestros amigos, los de pues, lo que va a ser la gobernanza basado en la 37.000 2021, ¿sí? Vamos a ver este 37.000, la 37.000 2021, y estos son los principios que finalmente quedaron. Esa norma de 37.000 no es un sistema de gestión para nada, es una norma que da unas orientaciones, que da unas recomendaciones,
Y lo que nos dicen allí es que una organización debería, sí, ya no debe, no debería tener un conjunto de principios fundamentales para asegurar que todos los modelos de gestión puedan fructificar. Ojo con esto, que todos los modelos de gestión puedan ser exitosos. Antes, si ustedes observan, en la norma ISO 9001, existía la 9000 y en la 9000 venían los principios. Pero si un análisis un poquito más profundo, vamos a encontrar que la 14000 no traía principios. O sea, en la 14000 o en la 37000, en la 45000 y en otros casi siempre nos pegamos, eran los mismos principios que venían, era de calidad. No, ahora la idea es que hay una norma exclusivamente de principios. Son 11 principios. Son 11 principios. Y los clasifico en 4 categorías. La primera categoría, la primera categoría es los primarios. Básicamente, que es la razón de ser de la organización. La organización debe tener un propósito fundamental. Entonces, ahí viene un principio de gobernanza primaria, ¿cierto? Luego viene, creo que son los fundacionales, que no estoy viendo bien ahora aquí. Déjame un segundito. Creo que sí son los fundacionales. Regáleme un segundito que aquí tengo este tema que me tapa. Dios mío. Sí, sí creo que son. Sí estamos viendo bien todo. Ok, sí, pero yo no alcanzo. Bueno, si me quieres, en la parte derecha tengo dos. ¿Me ayudas, por favor? Fundacionales y abajo facilitadores. Esa es la cosa, fundacionales y facilitadores. Gracias. Mira que los fundacionales aparecen ya son cuatro. La razón de ser de una organización es generar valor, ¿cierto? Viene, Carmen, si me ayuda con el 6.3, que no lo estoy viendo bien desde aquí. El 6.3 estrategia. Ok, o sea, todas las organizaciones deberían tener estrategias, ¿cierto? El cuarto es, todas las organizaciones deben tener seguimiento como principio fundamental, ¿cierto? Viene el otro, rendición de cuentas, también como fundamental, y viene, bueno, esos son los cuatro que no son los fundacionales. Vienen los facilitadores, que es involucración el involucramiento de las partes interesadas. Aquí vuelvo a tener que se me tapa, Carmen, ¿me ayudas? 6.7 liderazgo. Ok, gracias. Y viene gobernanza del riesgo, luego responsabilidad social y lo último es viabilidad y desempeño de largo tiempo, o sea que tiene que ver mucho con el tema de la sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, esos son los otros principios facilitadores y al final lo que se espera es que el resultado final de la gobernanza son estos tres elementos. Viene una administración responsable, la que tengo tapada. Carmen, otra vez ayúdame, por favor. No sé cómo quitar esto del lado. ¿Ah? Es desempeño eficaz. Desempeño Eso, eficaz. ¿no? Y el Ujú. último es comportamiento ético. Ok. Digamos que esos son los principios que nos van a quedar en este momento. ¿Sí? Y el mensaje que nos queda desde las normas es que cualquier modelo de gestión que queramos nosotros garantizar su éxito debería fundamentarse en estos principios, debería incluirlos. Entonces, noten ustedes que aquí es un tema mucho más global, mucho más global, ¿vale? Esto lo vamos a retomar más adelante como elemento clave. Viene el otro punto, que es la cultura, que es un reto significativo. Ya vamos a hablar un poco de los retos. La cultura, que es un eje central de esta mejora continua del sistema de gestión, habla de las costumbres de un conjunto de personas y que las costumbres, según la RAE, es la manera habitual de actuar o comportarse. Fíjense en cómo empezamos a tocar el comportamiento humano aquí. Es decir, todo esto va a depender significativamente de, del comportamiento humano. O sea, va a depender de más elementos, ya los vamos a mirar, pero uno de esos elementos fundamentales es el comportamiento humano. Y este comportamiento humano tiene que ver con esa ética esperada, ¿no? Cuando la persona definitivamente no está dentro de ese comportamiento esperado, pues es muy probable que las organizaciones no logren con éxito sus grandes propósitos. Ni que hablar como ejemplo fundamental de todo esto, pues ya sabemos el gran ejemplo de siempre, de los últimos años, Odebrecht,
que pues, alguien se desvió y ya sabemos dónde fue a parar esta organización con todas estas características, ¿vale? Entonces, digamos, esta es otra mirada un poco diferente en relación a la que ya hemos visto hace un instante, pero creo que aquí nos permite entender mejor cuál es el gran propósito de la norma ISO 37301 del año 2021. Otra cosa que me parece interesante de reflexión es la definición propiamente de compliance, que lo traducimos nosotros como cumplimiento. Sin embargo, ustedes han podido observar que la norma se llama es Sistema de Gestión del Compliance. Un tanto inusual el tener una frase en español con una palabra en inglés. Y es que no se ha querido traducir, ¿cierto?, el término anglosajón del compliance, por una razón muy particular. El compliance no es solamente cumplir. A nosotros al traducirlo al español, pues simplemente decimos es cumplimiento. ¿Cumplir o no cumplir? Punto. ¿Cierto? No, el compliance incluye la conceptualización de cómo fue que se cumplió. Es decir, el compliance es cumplimiento, pero dentro de un marco ético. Dentro de un marco ético. Es decir, el cómo se cumplió es importante. Aquí el fin no justifica los medios. Si queremos ver de una manera muy completa. Por eso es tan interesante ver el tema del compliance y mirar su definición. Aquí está la definición. Dice, el compliance es definido como el cumplimiento de todas las obligaciones del compliance de la organización. Obligaciones de compliance. Entonces aparece otro término, ¿sí? Necesito cumplir las obligaciones del compliance. Había que escarbar un poco y preguntarnos qué son obligaciones del compliance. Las obligaciones del compliance, ¿sí? Lo vamos a encontrar en dos. Es requisitos que una empresa obligatoriamente debe cumplir, pues, y como aquellos que elige voluntariamente cumplir. Entonces, nos pone dos escenarios de trabajo. Los obligatorios, que son legales, ¿cierto? Y los que se eligen voluntariamente cumplir. He sentido que cuando se habla de compliance, casi siempre nos vamos hacia el tema de los delitos, ¿sí? Entonces, consideramos que el tema del compliance, el no compliance, es decir, el no cumplimiento, aterriza en lavado de activos, en financiación de terrorismo, en antisoborno, etcétera, etcétera. Y no está mal, para nada. Solo que siento que es el 50% del compliance, porque es la parte obligatoria, es decir, la legislación. Mientras, ¿y qué pasa con la otra parte? La otra parte es lo que se elige voluntariamente cumplir. Entonces, pues aquí hice simplemente un resumen de qué es obligatorio, pues es la ley, los decretos, las resoluciones, bueno, un conjunto de elementos que seguramente establecen los estados, ¿cierto? Los países, los gobiernos, el área legislativa pues, de un país en particular. Y los que se elige voluntariamente cumplir, son acuerdos, de pronto requisitos acogidos voluntariamente. Y ustedes saben que el tema, por ejemplo, de calidad es un requisito que se acoge voluntariamente. Ya lo hemos dicho muchas veces, lo que es las normas 9.000, 14.000, 45, todas ellas son una elección voluntaria de la organización. Pero una vez dice, yo decido que sí, pues simplemente ya se vuelve exigible, ¿no? Las políticas internas también. Y dentro de las políticas internas, por ejemplo, podríamos tener una política antisoborno, ¿por qué no? ¿Cierto? Y cualquier otro tipo de políticas. Entonces, habría mucho ámbito de trabajo en este sentido, para comprender bien cuál es el alcance del compliance. Yo he querido aquí mostrar que el compliance es una sombrilla muy fuerte, muy fuerte, en donde vemos el tema legal, es enorme, aquí hay un gran etcétera. ¿Cómo se constituye una empresa, por ejemplo, en Perú? ¿Cierto? Seguramente habrá que respetar un conjunto de normas y de leyes para una constitución de una organización que tenga respaldo legal. Entonces, eso forma parte del compliance. Un intercambio internacional también tengo que cumplir leyes de otros países, tengo que cumplir también las leyes que regulan la exportación en Perú o aquí en Colombia, ¿cierto? El intercambio internacional. Bueno, hay mucha información, hay mucha legislación, toda la que le aplica a la organización, ¿sí? Legislaciones específicas, a veces estamos vendiendo productos que son reglados legalmente o unos servicios, o hay unas prohibiciones de delito, los códigos penales. Bueno, hay mucho elemento legal.
Y en la parte derecha, también el volumen es impresionante, ¿cierto? Acuerdos contractuales con los clientes, con las partes interesadas, proveedores, incluso con los trabajadores. La organización va a emprender un acuerdo y hace un contrato con un trabajador. Hay que cumplir de ese trabajador y esa constitución de ese contrato tiene que estar en el marco legal también. Entonces, fíjese que nos vamos a trabajar en ambos sentidos, ¿sí? Y la lista también es larga, también es bien larga. Entonces, cuando nosotros decimos sistemas de gestión de compliance, estamos hablando de algo gigante, estamos hablando de algo enorme, es una sombrilla que le va a dar cobijo a muchos ámbitos y desde aquí yo ya podría empezar a decir que esto podría ser una norma de normas, ¿sí? Porque si nosotros somos capaces de controlar absolutamente todo este tema, pues es una norma gigantesca que le da cabida a todas las demás normas. Y ahí voy pensando, voy como mirando y haciendo algunas reflexiones con respecto a que existen ya dos normas que son gigantes. Una norma, ¿sí? Que es el de, ¿cómo se llama? El de la gobernanza. Esa me parece que es una norma que le va a dar respaldo y sentido a todos los demás modelos de gestión. Y ahora esta del compliance. Entonces tenemos dos normas gigantes que podríamos decir que está por encima de las demás modelos de gestión. Eso es bien interesante de reflexionar, porque la pregunta mía es, entonces todo aquello que yo estoy haciendo, por ejemplo, en una norma de calidad, ¿podría estar dentro del marco del compliance? ¿O la norma 45.000 está dentro del marco del compliance? Y la legislación relacionada con la seguridad y la salud de los trabajadores allá en Perú, que hay una legislación específica, ¿eso está dentro del marco del compliance? Interesantes las preguntas, ¿no? Entonces yo pienso que ahí sí vale la pena mirar la connotación que tiene esta norma. Ok, aquí está, digamos, los capítulos que tiene la norma, digamos, las sorpresas, ¿dónde están? Me parece que sí hay unas pequeñas sorpresas. En la primera parte, lo que ya conocemos nosotros fuerte es en el contexto de la organización, dice comprensión de la organización y su contexto, es la misma, ahí no digamos que las frases que han puesto en la 37.300 son muy semejantes, lo mismo con las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se queda igual, el alcance va en la misma dirección, aunque aquí hay una pequeña diferencia. Luego viene el sistema de gestión de compliance, simplemente resaltar que el sistema de gestión de compliance, allí es donde nos dice que hay que establecerlo, desarrollarlo, implementarlo, etcétera. Utiliza mucho el establecimiento y también habla de procesos. O sea, también nos está diciendo, venga, esto es un enfoque por procesos. Eso es lo preferible. Y ahora viene el otro asunto y es un inventario de las obligaciones del compliance. Obligaciones del compliance. Aquí hay que hacer un inventario, ¿sí? Aquí en Colombia las entidades públicas suelen llamarlo el normograma y eso como que ya ha hecho un poquito ha permeado incluso el sector privado. El normograma es un inventario de todas las normas que se tienen que cumplir, cuáles son las obligaciones del compliance, tanto legales, o sea, las obligatorias, como las voluntarias. Ahí vamos a tener que hacer ese listado. ¿Sí? Y lo otro que sale interesante, que ya habíamos visto esta situación en la norma ISO 37001, y es que se pasó la evaluación del riesgo del capítulo 6.1, que está en todas las normas, se pasó al capítulo 4.5 en este caso. 4.5, 4.6. 4.6. En la norma ISO 37001 pasó a 4.5. Pero aquí se pasa a 4.6, es decir, y lo más interesante es ver que el capítulo 4.3, este es un numeral que estamos diciendo, el alcance del sistema de gestión de compliance, para poder yo determinar el alcance, insisto, está en el 4.3, yo tuve que haber desarrollado preliminarmente el 4.1, que significa comprensión de la organización y su contexto, el de las partes interesadas, que es el 4.2, el de las obligaciones del compliance y el de la evaluación del riesgo. Esos 4 elementos se deben hacer antes de determinar el alcance del sistema. Después de que se determine el alcance del sistema, pues ya lo aplico y lo defino en el capítulo 4.4. Digamos que aquí hay una pequeña diferencia interesante, muy, muy interesante en relación con las otras normas que ya nos tenemos acostumbrados
Así que la estructura de alto nivel se mueve un poco allí, ¿no? Ahí sí se alcanza a mover. No se mueve entre los capítulos grandes, pero sí los subcapítulos internos. Hay un pequeño movimiento. El liderazgo sigue siendo semejante. Hablamos de liderazgo, compromiso, política de compliance, los roles y responsabilidades. Tal vez aquí resaltar el órgano de gobierno, que en otras normas no existe. Aquí sí existe el órgano de gobierno y pues básicamente es donde la alta dirección, en este caso la gerencia o el presidente de la firma o el director ejecutivo, bueno, pues se le llame, le va a reportar a el órgano de gobierno, es decir, a la junta de socios, a la junta directiva, que son finalmente, pueden ser los beneficiarios últimos de la organización o también podrían ser, digamos, los representantes del Estado si es que es una entidad pública, ¿cierto? Entonces, esas juntas directivas son las que tienen la última responsabilidad por todas las decisiones que se toman dentro de la organización. Entonces, digamos que ahí va esto. Se habla también de la función de cumplimiento, igual que en la 37.001. Aquí sería la función de compliance. Ellos no se atreven a llamarlo oficial de cumplimiento o oficial de compliance. No, ellos lo llaman la función. La función entendiendo que puede existir una persona que lidera todo el asunto, pero puede tener un equipo grande, por eso lo hablan de una función. Podríamos tener un equipo grande dependiendo, por supuesto, del tamaño organizacional. Entonces, por eso se llama más bien función, más allá del cargo, porque el cargo podría ser oficial, ¿cierto? Bueno, en planificación nada novedoso, incluye la planificación de los cambios, porque el 37.001 no lo incluyó. Y en el tema del apoyo también siguen siendo básicamente los mismos capítulos. Compartimos de pronto un énfasis en el tema del talento humano. Allí va a haber un énfasis importante en el talento humano, sobre todo la selección de las personas y que estemos buscando una evaluación interesante en función del tema ético. Ahí hay un trabajo interesante que hacer. ¿Qué más sigue? En la operación, bueno, solamente aparecen 4 ítems, a diferencia de de las otras normas que, por ejemplo, en ISO 37000 de antisoborno tiene hasta el 810, desde el 8.1 hasta el 8.10. Por ejemplo, en calidad va desde el 8.1 hasta el 8.7. Aquí no, aquí se limita y hay un tema muy interesante y es primero que todo, porque aquí vamos a hablar más genérico en el tema de la operación. Primero, la planificación y el control operacional, eso se mantiene, porque sí es necesario hacer un inventario de todo lo que es la planificación de la operación, toda la planificación de la operación y cómo voy a controlar la operación. O sea, el inventario completo de los puntos de control. Y son controles de diferentes ámbitos. Estamos hablando de controles de calidad, controles legales, para asegurar que de pronto no haya temas relacionados con cometer delitos o cosas de esta naturaleza. Vale, entonces, ahí nos mantenemos en esta parte de los controles operacionales. Luego dice establecimiento de controles y procedimientos, que tiene que ver mucho con la gestión del riesgo, bastante fuerte. En la primera parte estamos diciendo que es el inventario. En el 8.1 es el inventario, ¿de acuerdo? Mientras que el establecimiento de controles y procedimientos, ¿sí? De establecimiento de controles y procedimientos es ya como cojo estos puntos de control y los meto dentro de cada uno de los procesos de la organización. Esto va a ser importante. Y nos mantenemos con planteamiento de inquietudes y procesos de investigaciones, algo que ya venía desde la ISO 37001, que es del sistema de gestión antisoborno, porque es la forma en que eventualmente una organización va a recoger todas las inquietudes con respecto a el compliance y con respecto a todo lo que pueda estar ocurriendo dentro de la organización en función de lograr que se cumplan los requisitos legales y los voluntarios. Procesos de investigación viene bien porque obviamente estamos con el tema legal y es apenas lógico que se hagan investigaciones en ese sentido. Evaluación de desempeño y mejora, no hay ningún cambio. Seguimos trabajando de la misma manera. Tal vez en la revisión por la dirección aparece también una mirada desde el órgano de gobierno y aparece un informe final de la función de compliance, ¿sí? Igual que pasó en la ISO 37. Pero lo demás sigue siendo
semejante. ¿Ok? Digamos que esos van a ser como los capítulos en los que nosotros vamos a trabajar allí. Bueno, ahora quiero hablar un poquitico, ya dejando un poco la norma, empezar a mirar el tema de lo que significa para una organización este asunto. Siento que lo más importante es el desempeño de una organización. Yo quiero proponer aquí ver, observar una organización desde el punto de vista de su permanencia en el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí tengo pues, el tiempo, obviamente, y lo voy a contrastar con el desempeño institucional. O sea, en la medida en que la organización tenga un excelente desempeño en el tiempo, ¿sí? Pues va a prevalecer. O sea, estamos hablando de sostenibilidad empresarial. Cuando el desempeño es bueno y cada vez va mejorando en función del tiempo, significa que esta organización prevalece en el tiempo. Ahora, ese desempeño institucional es en función de las partes interesadas. Quiere decir que la organización sigue siendo útil. Quiere decir que la organización sigue siendo pertinente, que no se ha vuelto obsoleta, que por el contrario se mantiene vigente. De eso estamos hablando en el desempeño institucional. Y una cosa interesante aquí es que en gobernanza uno de los principios es asegurar la pertinencia de la organización en ese gran primer principio. O sea, es uno de los grandes principios que tiene la norma de gobernanza, es la pertinencia que tiene la organización en su contexto. Incluso es una recomendación de que las organizaciones deberían pensar mucho en los objetivos de desarrollo sostenible. Fíjese hasta dónde va el tema de la gobernanza, insinuando que si usted quiere prevalecer en el tiempo, debería considerar que los objetivos de su organización estén vinculados con los ODS. Interesante, muy interesante ese asunto. Ok, ahora, quiero poner este punto de partida. Digamos que en el día de hoy nosotros estamos hablando de un nivel de desempeño organizacional. Desempeño hablado en términos de cobertura, de costos de operación, de impacto social, de bueno, todas las variables que se quieran medir allí, ¿sí? Y seguramente la organización quiere llegar a un nivel de desempeño superior. Eso, por supuesto, no se logra de un momento a otro. Habrá que trazarnos un periodo de tiempo para lograr esto. Y eso es lo que yo estoy trazando como mañana. Es claro que aquí ya estoy insinuando el tema de una misión y una visión. Ahora, seguramente las organizaciones desde su modelación estratégica, pues lo que proponen es un camino a seguir. Es decir, yo parto de este punto y quiero llegar hasta este otro punto y para eso voy a trazar un conjunto de estrategias para hacer esa transformación. Digamos que eso es un cambio cualitativo y lograr que mejore el desempeño. Pero esto es una planificación. Aquí lo que yo estoy mostrando es cómo lo estoy planificando y cómo voy a transformarme. Entonces, digamos que esa línea está representando las estrategias organizacionales. Pero esto no ocurre así. Ojalá ocurriera así. ¿Sí? ¿Cómo ocurre esto? Digamos que este es un primer escenario, es decir, ahí podríamos decir, bueno, estuvimos muy cerca, semejante, ¿cierto? Vamos en el camino correcto, esa es una posibilidad. Y ojalá eso significa que hemos hecho una planificación muy bien hecha y que el control operacional que nosotros estamos haciendo de esa planificación estratégica es la adecuada. Ahí estamos, significa mucho en ese sentido. Lo que siento es que en la mayoría de los casos no es este el escenario. El escenario es este, desafortunadamente. O sea, planificamos algo, sin embargo, las organizaciones no tienen cambios significativos. Y en el tiempo mantenemos más o menos el mismo desempeño. Es muy común ver que, a pesar de que las organizaciones hacen planificaciones, los desempeños siguen iguales y cuando se termina el periodo planificado, dice, uy, no logramos la visión o no logramos la mega, pero venga, replanteemos el asunto, pero no hay evidencia de que hayan comprado esa visión. O sea, decimos, nuestra organización dentro de 5 años va a estar en Centroamérica. Y resulta que llegó esos 5 años y no estamos en Centroamérica. Pero bueno, cambiamos la visión y sigamos. No tiene sentido eso, ¿no? Pero bueno, es lo que ocurre. Hay otro escenario mucho mejor, en donde por alguna razón fuimos supremamente exitosos, muy, muy exitosos, y sobrepasamos la situación.
A algunas empresas les pasó esto en pandemia, ¿sí? Conozco una organización que tenía una planificación y gracias a la pandemia se disparó. Y se disparó simplemente eh, porque las necesidades de la sociedad generadas por la pandemia, ellos estaban ofreciendo productos orientados a satisfacer esa necesidad. Y todos los consumos fueron impresionantes. Imagínense ustedes durante este periodo de tiempo las ventas de detergentes. Fue un disparo enorme porque todo el mundo quería de alcoholes, detergentes, pues un disparo enorme, ¿cierto? Y ellos estaban en ese sector, así que les fue supremamente bien y rompieron todo récord. Bueno, pues, pero otras organizaciones, en lugar de suceder eso, pues se fueron, ¿sí? Otras se fueron. Los restaurantes, la hotelería y turismo. Bueno, esta gente pasó trabajo de una manera impresionante, obviamente con los movimientos del contexto. ¿Sí? Pues bien, ¿ahora qué tenemos? ¿Por qué sucede este tipo de cosas? El planteamiento es que hay varias causas, ¿sí? Las causas de los resultados organizacionales se deben a muchos, y entre ellos quiero destacar el tema del comportamiento, porque estamos trabajando con seres humanos y ese marco de actuación de los seres humanos está en el código ético y están las políticas organizacionales y en particular la política del compliance, o sea, el compromiso que tiene la alta dirección del cumplimiento de los diferentes requisitos legales y los contractuales. O sea, digamos que desde el código ético, la gran preocupación del órgano de gobierno y de la alta dirección es que la organización tiene que actuar permanentemente cumpliendo y honrando todos los compromisos adquiridos, tanto legalmente como los acordados con las diferentes partes interesadas. En ese orden de ideas, el comportamiento humano se vuelve esencial, además de tener un conjunto de habilidades, por supuesto. Ok, entonces, aquí simplemente para mostrar que el tema de las causas y en particular este comportamiento eh, va a hacer que la organización o logre objetivos o no los logre. Así de simple. Para lograr todo esto, la pregunta es cuáles son los principales retos, ¿sí?, que se le pueden generar dentro de una organización para asegurar que el sistema de compliance pues, sea exitoso. Yo me he atrevido ya con el tema de la experiencia que tengo en estos temas. En la vida real, esto no es sacado tanto de la literatura y más bien es sacado de esta, como les digo, la vida real, pues les traigo algunas propuestas que son bien interesantes de resolver. La primera de ellas, ¿sí?, es transformar la cultura organizacional orientada hacia el compliance. ¿Cómo lograr nosotros que ese conjunto de creencias, de esos principios, de esos valores, todos en función del cumplimiento del compliance, es decir, del cumplimiento organizacional de todas sus responsabilidades? Cuando hablamos de cultura, ¿sí?, estamos encontrando que en principio son todos los seres humanos que trabajan dentro de la organización. Ahora imaginen ustedes por un instante una organización con 2.000 trabajadores. ¿Cómo lograr que todos respeten ese compromiso que tiene la alta dirección de cumplir absolutamente todos los compromisos adquiridos, tanto legalmente como voluntarios? Y asegurar que en su comportamiento del día a día, siempre tengan en cuenta esta premisa fundamental y que no actúen en forma diferente. Entonces, transformar la cultura organizacional orientada hacia el compliance es un tema tal vez uno de los más complejos, porque hay que entender lo que significa cultura, por supuesto, ya lo hemos dicho nosotros, y tiene que ver mucho con el comportamiento. ¿Okay? Entonces, ahí hay un tema interesante. Eso es un punto muy fuerte. Hay que poner cuáles son esos principios, cuáles son los valores en los que creemos, pero sobre todo garantizar que esto ocurra. Y aquí nos toca entonces recurrir a otra herramienta, el tema fundamental, y es el estilo de liderazgo. Es muy complejo en una organización que ha definido unos principios, unos valores, ¿sí?, y resulta que algunos líderes de la organización creen en ellos y trabajan duro y siempre los tienen en su cabeza
guiando y orientando a su equipo de trabajo para lograr este cumplimiento dentro de ese marco de principios y valores. Y eventualmente otros líderes de pronto no tengan esa creencia tan fuerte y eventualmente su estilo de trabajo sea diferente, ¿sí? Entonces, apoyándonos en el tema de gobernanza, entendiendo los 11 principios de la gobernanza, podríamos construir un estilo de liderazgo bien interesante. La experiencia que hemos tenido en este sentido es bien buena cuando una organización define un buen estilo de liderazgo y la gente aplica ese estilo de liderazgo. Es decir, la organización se preocupa porque todos los líderes de la organización actúan con esos mismos criterios, no iguales, porque es que ser igual, no, eso no va, pues porque son diferentes personalidades, por supuesto, pero sí que respete los criterios generales del liderazgo organizacional. Y ese estilo de liderazgo es de la organización, no es del individuo. Quiere decir esto que a veces decimos, hemos definido un estilo de liderazgo y dice, sí, hay unos que son muy fuertes, otros que son muy paternalistas y otros que son... No, no, de eso no se trata, de eso no estoy hablando. De lo que yo estoy hablando es que la organización dice, tengo una organización y para poder gobernar esta organización, todos los líderes de la organización deben tener en cuenta, ¿cierto? Los siguientes atributos en particular, ¿cierto? Cómo va a interactuar con los grupos de interés, o sea, cómo ese líder de esa organización tiene esa impronta y al final todos tratan a las partes interesadas de la misma manera, que implica los mismos métodos de trabajo, por ejemplo, para todos es clarísimo que tienen que trabajar en gestión del riesgo, clarísimo que tienen que trabajar con indicadores de gestión. Todos los líderes son obsesionados por esas herramientas, ¿sí? Entonces hay que definir eso, puede que sea fácil, hacer que los líderes finalmente lo asuman, puede que no sea tan sencillo. Por eso muchas veces digo yo, y fue una estrategia que utilizamos en alguna organización, y es que definimos una cosa que llamamos escuela de liderazgo. Y la escuela de liderazgo no era otra cosa que definimos un estilo de liderazgo y todos los líderes tenían que pasar por esa formación. Y hasta que no cumplieran específicamente con todos sus criterios, pues no se sentía aprobado y seguían capacitándolo. Incluso a veces se le hacía coach especial, específico a algún líder en particular que le estuviera quedando difícil emprender los trabajos de esa forma por sus rasgos personales, por sus caracteres, por ese tipo de cosas. Hasta eso llegó a ser la organización. Contratar un coach, ¿cierto? Un apoyo psicológico especial para ese líder porque consideraba que ese personaje era el adecuado, ¿sí? Y tenía que ver mucho con el tema ético, se metían todos estos aspectos generales de la gobernanza. Entonces, creo que determinar ese estilo de liderazgo es fuerte y asegurar que todos los líderes lo compartan y tengan las competencias para aplicar ese estilo de liderazgo es todo un reto. Pero si logramos el primero y el segundo, ya vamos como por el 50% del éxito. Eso es definitivo. Porque finalmente vamos a entender que cada uno de estos líderes va a coger su equipo de trabajo y va a hacer que logre los resultados esperados, ¿sí? Apoyándose en todas estas herramientas, en la forma en que toma las decisiones, usando el respeto como una herramienta fundamental para todas las partes, con todos los trabajadores. Esto va a ser bien interesante. Entonces el estilo de liderazgo va muy, muy, muy bien. Eso me parece que es un reto gigantesco lograr hacer esto. No cambia de la noche a la mañana, por supuesto. Otro tema que me parece interesante, que es un reto muy fuerte, es lo que hace mucho rato nos vienen diciendo desde el año 2015. Nos vienen diciendo que la organización debe establecer un sistema de gestión. No le ponen la palabra diseño, esa se la estoy poniendo yo, ¿sí? ¿Qué es establecer? Hago la siguiente analogía, simplemente. Si vamos a construir una casa, lo que vamos a hacer es, antes de construir la casa, pues siempre vamos a decir dónde están los planos de la casa, ¿sí? Los planos de la casa. Entonces, cogemos el diseño de la casa y decimos, así es que la queremos nosotros. Y así es que funciona esta casa. Tiene estas entradas, tiene estas salidas, este edificio tiene elevador, no tiene elevador. Así es que va a funcionar. En esta parte es, y hablamos de unos planos muy concretos en relación de cómo va a funcionar. Y después que estamos de acuerdo
En esos planos la construimos. Aquí es exactamente lo mismo, estamos hablando de un diseño. O sea, vamos a decir cuál es el diseño específico, cuáles son las partes del sistema y hay que hacerlo visible. A eso es lo que llamamos establecer. Eso es establecer. ¿Cuántos elementos y cuántos componentes tiene el sistema y cómo interactúan entre ellos? Eso es un diseño sistémico. ¿Sí? Eso es un diseño sistémico. ¿Vale? Entonces, aquí pues están algunas partes muy desde la gestión, incluyendo herramientas como el FODA, herramientas estratégicas, la revisión por la dirección. Ustedes pueden observar diferentes elementos que los he obtenido todos desde las normas ISO, pero esto es un establecimiento de un modelo de gestión basado en el PHBA. Específicamente es eso, ¿ok? Específicamente es eso, pero partiendo de la estrategia, partiendo de los procesos, de las salidas, de los indicadores de gestión, de los riesgos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es auditorías internas, todos los componentes de un sistema de gestión. ¿Sí? Esto es una invitación desde el punto de vista de la mirada de Bertalanffy, Ludwig von Bertalanffy, que siempre estuvo hablando de los componentes de un sistema, y este sistema en principio debe prevalecer. Las normas ISO nos ayudan un poco con el asunto, pero igual nosotros tenemos que armar nuestro propio modelo. Ya para ir terminando, otro ítem que tenemos aquí es el tema de la delegación de responsabilidad de autoridades. Siento que aquí hay una dificultad interesante. Las organizaciones deberían hacer una reflexión muy fuerte. Hoy día pueden existir 7, 8 modelos generales de cómo hacer delegación de responsabilidad de autoridad. Aquí he puesto algunas, la funcional, he puesto la de procesos, etcétera. Bueno, creo que ahí repetí algunas, hay unas matriciales y esto, pero ojo, circulares. Pero independiente de la que quiera, la que la organización quiera elegir, lo que siento yo y el mensaje que quiero dejar es, no debemos separar las responsabilidades de la autoridad. Eso no está nada bien y eso ha puesto en crisis a muchas organizaciones. Aquí en Colombia unas experiencias que para no repetir, en donde se mezclaron modelos de procesos funcionales con sí, modelo funcional con modelos de procesos mezclados y terminamos dividiendo la responsabilidad de autoridad y eso no estuvo bien, no está nada bien. Alguna gente sigue trabajando de esa manera y la eficacia y la eficiencia de las organizaciones ha disminuido significativamente en lugar de aumentar. Entonces, sí es importante que definan, por favor, un buen modelo de delegación de responsabilidad de autoridad, pero que no haya ambigüedades de ninguna naturaleza. Para escoger el enfoque por procesos. La gran recomendación. En ninguna parte dice que obligatoriamente tiene que ser esta, pero sí es la gran recomendación de la CISO. ¿Qué otro ítem? Retención del talento humano. Pienso que hay que dotar a la organización para garantizar que los seres humanos vivan felices dentro de su organización, con esos términos de felicidad. Una persona que está contenta y feliz y con un conjunto de condiciones en particular no se quiere ir y va a actuar en nombre y va a respetar directamente a la organización. Sabemos de la existencia de muchos seres humanos que trabajan en una organización, pero rechaza permanentemente la organización, mantiene con críticas, considera que no es la mejor organización, etcétera. Y aquí no debería ser así. Entonces hay que hacer un ejercicio muy fuerte en lograr la retención del talento humano. He puesto aquí algunas de las herramientas que podríamos utilizar nosotros para asegurar retención del talento humano, pero por supuesto que hay muchas más. Algunas se han modificado, algunas se han unido, pero el mensaje que les quiero decir es una estrategia, un reto significativo, es lograr que los seres humanos tengan un comportamiento basado en los principios y valores de la organización, y esto significa hacer un trabajo intenso, y dentro de ello podríamos trabajar con una estrategia muy fuerte de retención del talento humano. ¿Okay? A ver, creo que nos queda una más. Sí, esta tiene que ver con integrar los conceptos de gestión. Creo que hay en las normas nos están trayendo muchas herramientas de gestión y lo que yo estoy sintiendo es que la gente y en particular los líderes de las organizaciones
no tienen claridad, delegan esto permanentemente a todos sus equipos de trabajo. Y no está mal que en el hacer lo delegue, pues porque tampoco tiene tiempo, pero al punto en que incluso sueltan todo esto, le descargan todos estos elementos a los grupos de implementación de calidad o los grupos de implementación de otros módulos de gestión, y él no toma una participación activa en asegurar que estos modelos funcionen muy bien. Aquí son todas las herramientas, fíjense ustedes que vienen desde análisis de contexto, desde la identificación de requisitos, desde la planificación operativa, de conocer los recursos, tener los puntos de control dentro de los procesos y mirar un conjunto de salidas. Todo eso que está al lado derecho son un conjunto de salidas y dentro de ellos información que tiene que ver con el desempeño organizacional, la revisión por la dirección, la evaluación de riesgos, controles, y vuelvo y documento nuevos criterios y hago nuevos riesgos y esto es un ciclo que nunca termina. Nunca termina, los riesgos están involucrados allí permanentemente, los indicadores de gestión están allí y con todas estas salidas debemos que trabajar. Y eventualmente tenemos que poner, aquí pongo 2 controles más, con el debido cuidado, ¿no? Porque cuando aumentamos el número de controles también aumentamos el tiempo de residencia del dinero dentro de los procesos y va a hacer que eventualmente no sea viable financieramente una organización. Entonces, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Entonces, los controles en su debida proporción, pero tampoco arriesgando. O sea, controlando pues la operación, ¿vale? Digamos que este sería como el último ítem que me parece muy importante de tener en cuenta, de fortalecer las competencias de los líderes para que comprendan que él es el responsable de ese proceso y que la organización le ha puesto al servicio todas estas herramientas de gestión y que él debe guiar y orientar a todo ese equipo de trabajo en el uso de estas herramientas. Él mismo las debe usar y con esto entregar los resultados previstos de los procesos y planificados. Siento que es una necesidad muy, muy fuerte, porque los líderes a veces creo que nos están haciendo los de la oreja gorda ahí y no están asumiendo sus responsabilidades. Creo que este era el último ítem que les traía a ustedes y efectivamente este es el último ítem. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Discúlpeme, tal vez me tomé un poquitico más. Bueno, estamos ahí justo de la horita. Pensaba tomarme 45 minutos, pero igual podemos venir con algunas preguntas en particular. Eh, ¿Alguna inquietud que me quieran formular? Y Jairo, no tengo preguntas en el chat, pero sí te tengo un par de preguntitas y te puedo robar unos 5 minutitos. Como empezamos Claro que 7:10, de pronto que robamos un par de minutos. no te preocupes, no te preocupes, claro que sí. Ahora, como tú comentas que el compliance es un paraguas de varios temas, ¿cómo es que harían las personas que están en el proyecto de implementación o las personas en la organización para trabajar el reto de la gestión del riesgo de todos esos eh, requisitos y compromisos de compliance? ¿Cuáles, o en todo caso, cuáles serían los controles que deben evitar, ¿no? Porque a veces generalizan y ponen un control, aprobar el código de conducta, y de pronto le ponen ese control a muchos controles y en realidad están este, asumiendo un mayor riesgo. ¿Cuáles son esos controles que de repente a lo largo de tu experiencia deberíamos evitar? Bueno, mire, yo creo que sí hay que hacer una reflexión muy fuerte con la herramienta de gestión del riesgo. Es necesario hacer una reflexión muy fuerte. Primero, en gestión del riesgo existen muchas herramientas, ¿sí? Muchas herramientas. Eh, y esas herramientas de gestión del riesgo se han diseñado muchas en función de la naturaleza de los riesgos. Noten ustedes que en esas matrices de gestión del riesgo vamos a tener unas tablas de valoración que son adaptables para las organizaciones. Pero el riesgo, por ejemplo, en seguridad y salud del trabajo, podríamos tener riesgos asociados, por ejemplo, a las posiciones ergonómicas o a riesgos relacionados con temperatura o riesgos relacionados con el sonido, ¿cierto? Con el ruido. Y hay unas tablas de valoración que hacen que este tema del riesgo se valore en función de eso, pero hay unas tablas de valoración y las tablas de valoración
relacionados con el tema del ruido, pues obviamente son completamente diferentes con la posición ergonómica. Tomo de ejemplo simplemente por esas tablas de valoración, porque ahora lo quiero extrapolar. Una cosa es seguridad en el trabajo, por supuesto, pero una cosa son los riesgos de calidad, otra cosa son los riesgos de seguridad en el trabajo, los riesgos ambientales, los riesgos de seguridad de la información. Entonces, va a haber diferentes naturalezas de riesgo. ¿Podríamos hacer una armonización de una herramienta de gestión del riesgo? Pienso que sí. Nosotros nos atrevimos a hacer eso. Lo logramos y cogimos más o menos como ocho variables e hicimos una equivalencia. Lo que digamos era catastrófico para calidad, ¿qué significaba catastrófico para ambiental? Y en eso los pusimos, digamos, como que son 5 y 5, ¿no? Pero que era catastrófico en términos financieros, o que era catastrófico en pérdidas de seguridad de la información, o pérdida de imagen, o en el tema de incumplimiento de requisitos legales, por ejemplo, ¿cierto? Cosa que cuando yo identifico el riesgo y le pongo una categoría 5 o 4 o 3, independiente de donde sea, yo ya sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. Porque ya las categorías están armonizadas. Entonces, sí que va a ser necesario armonizar las tablas de valoración para que cuando el alto directivo, el órgano de gobierno, la alta dirección, diga es un riesgo que está 4-4, ya sabe que tiene que salir corriendo porque eso está dramático. Otra cosa que hay que hacer es armonizar las tablas de valoración. O sea, si vamos a utilizar esas tablas, si son de 5 categorías, pues son 5 categorías. No que una es de 5, otra es de 3, otra es de 10. Armonizar. Armonizar es un ejercicio fuerte, exigente, ¿sí? Para poder hacer ese tipo de cosas. Ahora, las normas nos hablan desde pensamiento basado en riesgos. No que utilicemos unas tablas de riesgos específicas. Las tablas de riesgos va a ser muy interesante y se lo llevamos en función del riesgo de gestión en la toma de decisiones. Va a ser mucho más fácil utilizar estas tablas. No el riesgo operativo, sino el riesgo de gestión, ¿cierto? Y digamos que ahí podríamos hacer unos trabajos interesantes para hacer la reducción, pero sí que va a ser complejo porque van a aparecer riesgos por todo lado. Es decir, tú te mueves por un lado y automáticamente aparece un riesgo. Casi que te levantas de la cama y ya apareció un riesgo. Todas las actividades están involucradas en riesgo. Y tener un volumen tan impresionante de riesgos va a ser complejo en su gestión, ¿sí? Entonces, yo pienso que uno tiene que ser muy mesurado en la identificación de los riesgos e identificar esos elementos de control que ya son intrínsecos y ni siquiera, más bien, que en su calificación realmente llevarlos hasta 1-1 o 2-1 o 1-2 y finalmente que desaparezcan, porque es que si no, nos vamos, o sea, lo ponemos en una categoría en donde ya son controlables, hacemos un monitoreo muy esporádico de verificación básicamente, porque el volumen de riesgos que se están generando en las organizaciones es muy alto y esto va a empezar, con estos volúmenes podría empezar a colapsar. Necesario también, de pronto, un software que apoye el asunto, eso podría ayudarnos bastante. Pero hay otra cosa que me parece interesante, Carmen, y es que si yo tengo una competencia específica de pensamiento basado en riesgos, más allá del uso de la herramienta, creo que todos nos metemos en una reunión y seguro dentro de esa misma reunión, cuando estamos tomando alguna decisión, no falta la persona que levanta la mano y le dice, jefe, me parece muy bien lo que vamos a hacer, pero yo les propongo que tengamos mucho cuidado porque acuérdense ustedes que la vez pasada hicimos A, B, C, D y nos fue muy mal porque pasó esto y pasó lo otro. Dice que ahí está, tiene un pensamiento basado en riesgo. El tema es que a veces no lo documentamos, no queda en el acta, no se identifican los controles ni los responsables, pero sí se están tomando decisiones. Lo que pasa es que no queda documentado. Y cuando este nivel de documentación es tan expedito y tan detallado con respecto al tema del riesgo, satura mucho a los líderes y además que todo el mundo está diciendo, venga, y entonces cuando le hizo seguimiento al riesgo. Así que uno tiene que ser muy mesurado y si es un riesgo en verdad, hagámoslo visible y hagamos el trabajo, porque estoy casi seguro que si seguimos en esta onda,
Una organización de 200 trabajadores, 300 trabajadores, va a pasar de 1.200, 1.500 riesgos, que yo creo que tampoco es la idea, ¿no? Yo pienso que hay que saber eso. La propuesta que yo he hecho y que nos ha parecido interesante es utilizar diferentes herramientas de gestión del riesgo y generar más bien, digamos, la herramienta uno, la herramienta 2, la herramienta 3, la herramienta 4. Y lo que más bien se genera es, porque cada una tiene sus propias dinámicas, y más bien lo que se genera es un manual de gestión del riesgo, en donde orienta a todos los miembros de una organización a qué herramienta usar, en qué momento y para qué naturaleza de riesgo. Eso nos ha ayudado un poco y pues nos apoyamos en los desarrollos tecnológicos que ya han hecho otras instituciones, que hayan otros académicos en ese sentido, y digamos, no desperdiciamos tiempo allí, más bien fortalecemos competencias para que las personas sepan usar estas herramientas y seguimos adelante. No sé si eso responde tu inquietud, eh, Carmen. Sí, sí, Jairo, muchas gracias porque es uno de los temas que más preocupan a las organizaciones, es cuántos riesgos voy a tener en ese sistema de gestión y cómo voy a gestionar todos esos riesgos. Y de pronto que así va a ser un reto para los que implementen estos tipos de sistemas de gestión tan amplios, ¿no? Y ambiciosos. Carmen, y además, perdón, un pedacito que de pronto olvidé, y es que a la alta dirección lo que hay que llevar es el mapa de riesgos, ¿no? El mapa de calor. O sea, no enfrascarlo a ellos a mirar el nivel de detalle, ¿no? O sea, simplemente mostrarle cuántos riesgos están en este mapa de calor, muy arriba, muy abajo, y decirle, mire, estos son los 4 o 5 riesgos que necesitamos nosotros, que nos apoyen, y son de diferentes naturalezas. Unos son de ambiental, el otro es un tema legal, el otro es un tema calidad, qué sé yo, porque al final, sí, un tema legal y esto, y coger esos y hacer tratamiento con ellos para tomar buenas decisiones. Pero yo no les llevaría a esos niveles del grupo directivo tanto riesgo. Yo llevo el mapa de calor en donde están los riesgos más sensibles y claro, obviamente tengo que pedir recursos para solucionar ese tema, ¿no? Perfecto, Jairo, te agradecemos mucho. Vale. Vamos a invitar a los participantes a una foto, a los que quieran activar su cámara. Tú nos ayudas, Jairo. Voy a dejar de compartir, ya dejé Ya. de compartir. Carlitos, ¿tú nos ayudas con la foto de los que quieran Claro que activar sí. a su cámara y hacemos la foto? Bueno, y agradecerles el tiempo que están destinando para conocer ese tema que es casi, casi nuevo, ¿no, Jairo? La 37301 es 2021 finales, diciembre de 2021. Sí, salió, no, salió el 12 de junio Ah, ya. 21. Muy, Ay, muy. Acá en Perú salió en diciembre, fíjate. Ya. Ah, Entonces bueno, sí, nos, sí, mientras llega aquí la traducción, ese tipo de cosas, pero sí salió y el de gobernanza sí salió en diciembre 6. perfecto. Bien, entonces ya Carlitos tomó la foto, les agradecemos el tiempo. Jairo, permíteme también terminar agradeciéndote y esperamos contar contigo para una próxima charla. Con todo gusto, muchas gracias por la invitación y qué bueno que estén interesados con estos temas. Y bueno, desde que podamos compartir toda esta información, con todo gusto. Un Listo, abrazo. muchas gracias. Buenas noches a todos. Que estén muy bien. Chao. Chao, Jairo, chao.